el que ya les compartí. Este, Todavía no lo he modificado, pero hay algunos temas para los cuales sí valdría la pena modificarlo, pero bueno, si alguien ya lo vio, va a ser muy parecido. Bueno, los demás compañeros se pueden unir en los minutos próximos, por lo mientras, haciendo un pequeño repaso de lo anterior. Lo último que vimos fue esto, que es la correspondencia entre la edad gestacional estimada por un método, o un método siendo el ultrasonido y el otro la fecha de última menstruación. Lo que les explicaba en aquella ocasión era que dependiendo de las condiciones adecuadas de la toma del ultrasonido, o sea, si se hizo secuencial, puede dar una mejor aproximación que la fecha de última menstruación, y aquí lo pueden ver por el número de nacimientos. Es mayor o sea, es mayor el número de nacimientos estimados correctamente eh, con el ultrasonido que con la fecha de última menstruación. Bueno, nada más dicho eso, los siguientes son estos signos y síntomas de alarma obstétrica. Estas son las cosas que, como se les puedo comentar. Digamos que tienen utilidad independientemente de lo que hagan, digamos, en el futuro. Son cosas que, digamos, o mejor dicho, son situaciones que son muy comunes y puede ser que se las encuentren y no necesariamente tengan ánimos de por lo menos dar alguna orientación de cómo atenderla después, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor ya están titulados y no se dedicaron a esta área, y uno de sus conocidos, o mejor dicho, uno de sus, pues sí, de sus conocidos femeninos, pues, eh, presenta alguna de estas situaciones. Digamos que la expectativa de los demás es algún tipo de ayuda pronta, ¿no? Y no es tanto por hacerle caso a esas expectativas de la gente, sino, digamos, de alguna manera sí es una competencia que se debe desarrollar, pero bueno, me voy a hacer bolas y les intento explicar otra situación. Primero, pocas cosas ponen de cabeza a un hospital, tanto como situaciones de preeclampsia o de sangrados del tercer trimestre. No quiere decir que otro tipo de urgencias no sean importantes, pero moviliza un poco más los recursos del hospital, dado ciertos indicadores de, digamos, de la calidad de atención en un hospital. Uno muy importante es el de mortalidad perinatal. Y esa mortalidad perinatal es sobre todo materna, es, digamos, eh, un indicador de mal pronóstico para ese hospital, por así decirlo. Los que son de muerte neonatal, digamos, bajan un poco la puntuación de su hospital, pero las muertes maternas son mucho más sancionadas. Sancionadas no en el hecho de que les den una multa, sino que disminuye mucho su puntuación, o por así decirlo, como la Secretaría de Salud ve o evalúa hacia hospital. Entonces, en cierta manera se debe a eso, ¿no? Las urgencias obstétricas, se les da, digamos, una atención muy particular, y cuando les toque verlo, por así decirlo, van a ver que es una situación un poco caótica, no tanto desordenada, pero sí caótica. Todo el mundo se estresa muy rápido. Pero bueno, lo que les quiero comentar con esta diapositiva, más que repasar uno por uno, que bueno, de todas maneras lo voy a hacer, es comentarles que no son, digamos, estos signos y síntomas muy homogéneos.
¿Qué quiero decir con esto? Que no se presentan todos por igual en la misma etapa del embarazo. Primero les pongo, el primero que les enlisté son estos, los datos de encefalopatía hipertensiva, y les pongo cefalea intensa y persistente con acúfenos o senos principalmente, o sea, los zumbidos y las lucecitas, u otras alteraciones del campo visual. Pero también si se presentan datos de focalización, movimientos involuntarios. Bueno, me imagino que algunos de ustedes ya conocen qué significa que se esté focalizando, pero para los que no los conozcan a grandes rasgos, eh, es o son las manifestaciones clínicas que surgen del daño a un área cerebral muy específica. Por ejemplo, si hay un daño al área motora, se puede esperar hemiparesia o hemiplegia u otro tipo de debilidad muscular, por ejemplo. Pero bueno, entonces les enlisto estos primeros porque la preeclampsia antes del COVID era una causa de morbilidad materna y también de mortalidad muy importante. Dependiendo de las estadísticas que consulten, era la segunda o la primera. Más que nada, la primera en sitios urbanos. Entonces, por eso se los puse en primer lugar, pero prácticamente la preeclampsia no se produce en el primer trimestre, tal vez algunos ya lo hayan visto así. El primer trimestre, como ya les comentaba, abarca hasta las 12, 14 semanas, si lo consultan de aquí de México, y la preeclampsia se propone que debe aparecer por mínimo a la semana 20, y hasta eso es un tanto infrecuente que se produzca de manera tan temprana. Si se produce de manera muy temprana, usualmente es más severa, y cuando se produce al final del tercer trimestre sobre todo. Entonces, son datos muy, muy característicos, pues una embarazada o sea, que a la que a uno le toman la tensión arterial, pero presenta estos signos, estos síntomas que ven en el primer enunciado, son muy sugerentes de que está teniendo un daño a órgano blanco, o sea, al sistema nervioso central, y requiere una atención oportuna. Bueno, ese es el primero. Lo otro que va muy relacionado con lo anterior es alteraciones en el estado de conciencia. No solamente, las alteraciones en el estado de conciencia se deban a un daño, digamos, intrínseco al sistema nervioso central. También se puede deber por una hemorragia muy profunda que produzca choque, pues, o por otras situaciones, un estado metabólico muy alterado, sobre todo pacientes diabéticas que desarrollen un estado hiperglucémico, entre otras cosas. No, o sea, no es restrictivo a una sola categoría, nada más deben saber eso. O sea, presenta alteraciones en la conciencia, puede deberse, bueno, a muchas cosas. La otra son salidas transvaginales, especialmente de sangre. Prácticamente se propone que todas las salidas de sangre moderadas, las leves a veces puede depender del criterio del médico en darles un manejo ambulatorio, pero las moderadas prácticamente sí requieren por lo menos que se les haga un ultrasonido o otro tipo de intervención, pues, para saber por qué se está produciendo un sangrado digamos, más abundante, ¿no? Dolor abdominal en hipogastrio presente, ahí también depende mucho del criterio. Por ejemplo, si hay dolor en hipogastrio persistente, perdón, o que no remite, puede ser una inducción al trabajo de parto prematuro, un aborto en evolución, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cosas por ese estilo. Dificultad para respirar, este signo es un poco ambiguo, pero igual si se produce en conjunto con otros de los que ven aquí en la lista, puede ser que requiera más atención. Por ejemplo, una paciente al final del tercer trimestre puede tener algo de dificultad para respirar y tal vez no sea tan
alarmante si es por, o sea, si el signo se produce por sí solo, pero digamos que si tiene dificultad para respirar y también taquipnea y la paciente está inquieta, bueno, tal vez ya no sea tan reconfortante, digamos, darle atención ambulatoria, a lo mejor requiere más observación. Fiebre, sobre todo por infecciones, pero no exclusivamente ello. Por ejemplo, paciente con desarrollo de algún trastorno venoso también pueden llegar a producir fiebre, o sea, trastorno venoso tipo tromboembolia o digamos trombosis venosa de trombosis venosa profunda, pues, o tromboembolia pulmonar, a veces pueden presentar fiebre, pero más frecuentemente, eso sí, por infecciones, ¿no? Palidez marcada puede ser datos de un choque profundo, datos de una, o sea, de un choque profundo por cualquier causa, ¿no? Puede ser hipovolémico, puede ser séptico, principalmente esos dos. Bueno, datos de edema, hinchazón de pies, manos o cara, esto también es un poco inespecífico, es más bien el edema que surge, digamos, de manera muy rápida. Lo pueden ver de esta manera, ¿no? Ganancia de peso mayor a 2 kilogramos por semana, pues una paciente embarazada no sube tanto de peso, ¿no? O sea, no a ese ritmo de 2 kilogramos por semana. Si se produce tal aumento de peso, significa más bien que es un aumento del volumen total de agua, o sea que se está estancando, dicho de manera un poco burda, ¿no? Bueno, otras cosas es náuseas y vómitos persistentes, también es un poco ambiguo, deben verse en el contexto general y sobre todo si se presentan otros signos, síntomas urinarios, aquí les enlisto algunos cuantos. Otros de los últimos dos, mejor dicho, son estos dos, disminución de la percepción de movimientos fetales, sobre todo después de la semana 28. Tal vez algunos ya hayan visto que los movimientos fetales apenas comienzan a ser perceptibles a partir de la semana 20. Hay un rango de discrepancia por ahí, pero digamos que la cifra más conservadora propone que 20. Sin embargo, los movimientos, digamos, son más característicos a partir de la semana 28. Por eso es que se les pone de esa manera, ¿no? Porque como apenas se perciben en la semana 20 en adelante, puede ser que una disminución de la percepción no esté necesariamente relacionada a pérdida de bienestar fetal, ¿no? A lo mejor puede ser que el movimiento no haya sido suficientemente intenso para producir una estimulación en los nervios de la madre, ¿no? Pero bueno. Y como les decía, el último, la presencia de contracciones regulares y de intensidad progresiva antes de las semanas 37 va muy ligado al dolor hipogastro persistente, pero puede deberse también a otras causas. Bueno, un tanto de lo que de la idea que les quiero comunicar, se los resumo en esta diapositiva, perdón, en el texto, pero bueno, de todas maneras se los voy a leer. Los signos y síntomas de alarma obstétrica no presentan uniformidad en todo el embarazo, de tal manera que el primer trimestre se esperan ciertos eventos y en el tercer trimestre otros. Por ejemplo, en el primer trimestre y la primera mitad del embarazo, tienen más importancia enfocarse a causas de sangrado y síntomas sistémicos. En otras palabras, buscar datos de infección grave o de alteración metabólica o electrolítica, digamos que sería lo que esperarían de manera mucho más frecuente en el primer trimestre, ¿no? Por ejemplo, causas de sangrado, pues todo tipo de abortos, embarazos ectópicos, básicamente, básicamente esos. También puede entrar ahí la categoría de embarazos molares, pero bueno, esos son un poco más infrecuentes. De todas maneras, son una causa de sangrado, que en todo caso, si se llegan a producir, serían en esta época, pues, en la primera mitad del embarazo, pues. Y como les decía, ¿no? Presencia de síntomas sistémicos, sobre todo una paciente que que comenzó su embarazo, a lo mejor no estaba enterada de que probablemente tenía diabetes y el embarazo va a producir, digamos, de manera progresiva un estado de resistencia relativa a la insulina y puede ser que se termine descompensando, ¿no? O sea, no sabía que era diabética,
se descompensa y pues llega al hospital por alguna alteración de ese tipo, ¿no? Una alteración metabólica, alteración electrolítica, por ejemplo, hiperemesis gravídica. No sé si alguien ya ha escuchado ese tipo de trastorno. Son los vómitos que son muy intensos en el primer trimestre, o más bien que duran más allá del primer trimestre, ¿no? O sea, las náuseas y vómitos matutinos, lo que es la emesis gravídica, digamos, está muy restringido en el primer trimestre, porque está relacionado a los aumentos de la gonadotropina coriónica humana, y pues prácticamente esta tiene su punto máximo alrededor de la semana 8, 9 y empieza a declinar de manera muy importante a partir de ahí, ¿no? De tal manera que hasta la semana 12, 13, pues ya no es determinante para que origine náuseas y vómitos. Entonces, si se presenta una paciente con náuseas y vómitos en el segundo, en el tercer trimestre, bueno, eso definitivamente no es normal, ¿no? Puede producir, o sea, esa alteración, pues una alteración electrolítica posterior, ¿no? O del estado ácido-base también. Y la otra idea es esta, ¿no? La segunda mitad del segundo trimestre y tercer trimestre, o sea, segunda mitad del embarazo en términos generales, además de los signos ya identificados, también se añaden signos de alteración hipersensiva que son relativamente más frecuentes. En la segunda mitad del embarazo no quiere decir que se olviden de los sangrados y de otras alteraciones sistémicas, pero empiezan a ser un poco menos frecuentes en comparación con los trastornos hipertensivos. Y en últimos días, con la enfermedad por coronavirus, también se ha vuelto una causa importante de morbilidad materna. Entonces, bueno, creo que de aquí ya no tengo más que comentarles y vamos a pasar al subtema de valoración del primer trimestre. Como les decía, hasta las 14 semanas, según lo que propone la bibliografía de México. Entonces, la valoración del primer trimestre, creo que se los empecé a comentar la sesión anterior. El inicio promedio recomendado es antes de las 8 semanas, como se sugiere en la norma 007, ¿no? Pero, o mejor dicho, si hay la posibilidad de acomodar otras 2 consultas, o sea, el número mínimo de consultas en el primer trimestre es 1, pero es el mínimo. Aquí les pongo, ¿no? De alguna manera pueden incluso hacerse 3 consultas, bueno, que tal vez 3 consultas en un periodo tan cortito pueden ser a veces un poco eh, complicado, digamos, de persuadir a las personas que asistan a varias consultas secuenciales. Pero bueno, por eso les pongo de esta manera, no sé, hay la posibilidad de acomodar otras 2 consultas. Otra de las cosas en el primer trimestre es que si se realizó una asesoría preconcepcional, la valoración del primer trimestre básicamente es una continuación directa de las visitas previas. Creo que la idea se explica por sí sola. Y para comprobar el embarazo se utilizan pruebas de certeza. Bueno, tal vez en sus clases de obstetricia vieron un poco lo que les voy a comentar ahora, que los cambios presentados en el organismo por causa del embarazo dan signos y síntomas de presunción y de probabilidad, que bueno, todo eso corresponde prácticamente a sus sesiones de obstetricia o lo vieron. Y de hecho, aunque lo quieran llevar mucho a la práctica, ya están un poco en desuso. No quiere decir que no tengan importancia, pero digamos como otros métodos, o sea, sobre todo como las pruebas de certeza ya son mucho más frecuentes que hace muchos años cuando se empezaron a proponer esos signos y síntomas de presunción y de probabilidad, pues ya no, sí, ya no están tan en uso, digamos, de manera cotidiana. Bueno, de todas maneras sí puede llegar a ver su utilidad. Nada más les comento eso, ¿no? Que como las pruebas de certeza ya están muy difundidas, sí, es lo que se utiliza, digamos, de manera más frecuente. Pero bueno, las pruebas de certeza básicamente son estas 2, ¿no? Si se realizan las 2, es, digamos, mucho mejor, porque las 2 en conjunto incluso pueden dar, digamos,
valores pronósticos de la viabilidad del embarazo o de otro tipo de patologías. Pero si se realiza uno o el otro, de todas maneras ya se puede corroborar el embarazo con cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, el primero es ¿no? La fracción beta de la gonadotropina crónica humana. Como saben, las hormonas hipoficiarias tienen una cadena alfa, una beta. La beta es la que es distinta entre todas, entre cada una de esas hormonas. La alfa, digamos, es una cadena relativamente conservada, digamos, para la TSH, para la gonadotropina crónica humana, la ACTH y todas esas. Entonces, por eso es más que nada que les ponen que es la fracción beta, ¿no? Y bueno, la fracción beta bueno, se puede medir en orina o en suero, como les pongo acá, y su utilidad, como ya les adelantaba un poco, puede extenderse más allá de la corroboración del embarazo. O sea, no solamente es para saber si una persona está embarazada o no, sino dependiendo del nivel y correspondiéndolo con las semanas de gestación, puede hacerse, o sí pueden hacerse, digamos, escalas pronósticas para saber si el embarazo es viable. También puede realizarse, digamos, en el caso de que se sospeche un embarazo ectópico, por ejemplo, aunque para eso el ultrasonido es un poco más útil, pero de todas maneras, si solamente tuvieran que hacerlo con la gonadotropina crónica humana, si hay sospecha de embarazo ectópico, se toma y está elevada, se toma un poco de tiempo después y sigue muy elevada, o mejor dicho, o sigue elevada, pues prácticamente es embarazo ectópico, ¿no? Pero bueno, como les decía, el ultrasonido para esa situación es un poco más útil. Y bueno, básicamente el hallazgo de ultrasonido que corrobora el embarazo es que se encuentre en estructuras representativas, digamos, saco gestacional del embrión como tal, y también sirve para hallar otras anomalías, ¿no? El embarazo ectópico, sobre todo, también embarazos molares, de entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también puede haber un hallazgo de miomatosis, o de alguna otra alteración anatómica del útero. Todo ese tipo de cosas se ve bueno, con el ultrasonido. Lo siguiente es que dice, aunque las pruebas de certeza pueden utilizarse de manera separada para corroboración del embarazo, su utilidad para hallar causas de anomalía en el embarazo aumenta cuando se utilizan en conjunto. Entonces, si en un ultrasonido, por ejemplo, se observa que hay un engrosamiento del endometrio, pero no encuentra ninguna estructura representativa de embarazo, digamos, intraútero, y la gonadotropina crónica humana es correspondiente con la semana de gestación. Bueno, es muy sugerente de que en el ultrasonido, tal vez buscando un poco más, a lo mejor encuentren un saco gestacional en la tuba o en el ovario, lo cual correspondería con un embarazo ectópico. Entonces la utilidad de cada prueba aumentó cuando se utilizó en conjunto, por ejemplo. Puede haber más situaciones, ¿no? Es un poco lo que les pongo con la situación, digo, con la idea de abajo, ¿no? Valores de gonadotropina no correspondientes con la semana de gestación predicen un embarazo no viable. O sea, si la gonadotropina está mucho más baja de lo que se espera para esa semana de gestación, para el rango. Valores mayores sugieren un embarazo molar, porque como está aumentándose de manera muy importante el tejido trofoblástico, ese tejido induce mayor producción de la gonadotropina, por eso se aumenta. Pero lo que ya les estaba diciendo desde hace rato es que los valores correspondientes a la semana de gestación sin hallazgo de contenido intrauterino sugieren embarazo ectópico, y esto sí se los recomiendo que lo revisen. Está en las diapositivas que, como les decía, de la carpeta en la que tiene este mismo título. Este reporte ya está bastante viejo, es del 89, pero digamos es el que se ha vuelto, digamos, como la referencia para, para hacer una relación entre el uso de gonadotropina y, y el ultrasonido. Está de acceso libre, entonces lo pueden revisar. Bueno, continuando con esto,
Los objetivos en la valoración del primer trimestre, como ya les decía, mediante la historia clínica se identifican factores de riesgo y con esta identificación pues se puede modificar digamos su impacto digamos de manera posterior en el embarazo. ¿Qué me refiero con la historia clínica? Pues básicamente toda la información que van a recabar de esa persona con el interrogatorio, la exploración y con los auxiliares diagnósticos, ¿no? O sea, antecedentes, digamos, de su familia, de personas patológicos, todo eso. El interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración por aparatos y sistemas, todo eso. Ahí lo van a plasmar y con esa información, pues, insisto, van a identificar los factores de riesgo, ¿no? La solicitud de auxiliares diagnósticos establece un valor de referencia individual, cuyos valores subsecuentes alterados indican con mayor precisión algún trastorno en desarrollo. Una de las cosas que les decía en la sesión anterior es que intentar individualizar lo más posible la situación a una persona es, digamos, un punto de mejor práctica que, digamos, intentar, digamos, hacerlo de manera más espontánea. Entonces, una de las maneras con la que pueden individualizar la atención a una persona es tomando los valores del laboratorio en el primer trimestre, ¿no? Así pueden ver de manera más fiable los cambios en el segundo y en el tercero. Bueno, otra de las cosas es que, aunque no es propio del primer trimestre, con frecuencia, en la primera consulta se orienta a las pacientes por primera vez sobre el transcurso normal del embarazo y las posibles modificaciones a su estilo de vida, como la dieta, la actividad física, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente en todas las consultas deben estimularse a los pacientes, ¿no? O intentar persuadir ciertas actitudes o ciertos, digamos, hábitos, digamos, de mayor beneficio al embarazo, ¿no? Un poco más les voy a comentar de eso más adelante. También, sobre todo en las pacientes que son primigestas, bueno, ellas tal vez solamente habían escuchado de otras personas cómo les fue en el embarazo, pero ellas necesitan saberlo de primera mano, entonces también por eso les pongo, ¿no? En la primera consulta se orienta por primera vez a las pacientes sobre el transcurso normal del embarazo, ¿no? Y en cierta manera también se le empieza a decir como, oiga, si presenta como dolor, si empieza a sangrar, digamos, cierta cantidad, pues debe venir aquí para que se le atienda porque es un signo de alarma obstétrica, ¿no? Bueno, no se le dice signo de alarma obstétrica, simplemente se le dice que es algo que requiere atención, pues, y que no se puede quedar en su casa. Bueno. Entonces una de las cosas que digamos, o intervenciones, mejor dicho, o de los hábitos, primeramente de esta intervención, que es como de las cosas más preguntadas en todos los lugares, o sea, casi todo lo que tenga que ver con obstetricia, en algún punto preguntan esto, pero bueno, es la recomendación, o mejor dicho, la recomendación más difundida es la suplementación con ácido fólico, preferentemente iniciada con antelación, lo que supone de manera relativa a un embarazo planeado. De lo contrario, iniciarlo lo más pronto posible, ¿no? Todas las mujeres embarazadas reciben de esta suplementación. Entonces aquí le pongo dos situaciones. Si se vislumbra riesgo bajo de anomalías estructurales, la suplementación con ácido fólico es de 400 microgramos. Si la situación es de alto riesgo para anomalías estructurales, es de 5 miligramos y no solamente son 5 miligramos ya, ¿no? Sino que estas situaciones de alto riesgo deben, digamos, se les debe hacer un tamizaje, o sea, una prevención o una detección oportuna, mejor dicho, de tal manera que todas las pacientes con alto riesgo de anomalías estructurales deberían recibir una asesoría preconcepcional. ¿Y por qué? Porque básicamente el uso de ácido fólico tiene su mayor utilidad para esas anomalías estructurales pues, prácticamente en las primeras 4 semanas, ¿no?
como saben, el neuroporo, bueno, los neuroporos se cierran entre los días 21, 22, el primero, hasta los días 27, 28, me parece el otro, ¿no? Creo que es el posterior primero y el anterior el otro, ¿no? Bueno, si me equivoqué, alguien me lo pone ahí en el chat, ¿no? El chiste es eso, ¿no? Que ese rango de días es en la semana 3 a 4, ¿no? En la semana 3 a 4, las pacientes puede ser que sigan esperando que para esas fechas, bueno, si tienen ciclos regulares, tengan su menstruación, ¿no? Después de la semana 4 ya es muy tarde para eso, ¿no? No sé si me doy a entender con lo que les quiero explicar, pero bueno, o sea, el uso de ácido fólico prácticamente debería hacerse de la manera mucho más oportuna, si es posible, en todas las mujeres, antes del embarazo por esa cuestión, ¿no? De que si se quieren prever, si se quiere prevenir, mejor dicho, alguna anomalía estructural, hacerlo cuando la paciente vaya a la consulta por primera vez, digamos a la semana 5, 6 o hasta más tarde, ya no es ya no tiene tanto beneficio, pues, para, para resumirlo. Pero bueno, ¿qué situaciones de alto riesgo hay? Que la paciente haya tenido un antecedente de defecto del tubo neural, bueno, no directamente ella, sino un embarazo previo. ¿Qué otra cosa hay? Diabetes mellitus pregestacional, tabaquismo, alguna situación que produzca mala absorción, como enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca, familiares, eso sí, que tuvieron algún defecto del tubo neural. Cuando creo que una de las cosas que se imaginan más que nada con defecto del tubo neural son las situaciones, pues, escabrosas, ¿no? Como de anencefalia o de alguna otra de las situaciones ¿cómo se llama? De defecto del neuroporo anterior. Pero recuerden también, la espina bífida es un defecto del tubo neural, ¿no? O sea, cualquier tipo de espina bífida sugiere que una persona de la misma línea familiar pueda desarrollarlo, ¿no? Y no solamente espina, o sea, no, por ejemplo, si una paciente tiene un hermano con espina bífida, no solamente sugiere o sea, que una posible gestación, o sea, el embrión también desarrolla espina bífida, ¿no? Sino que puede desarrollar una de esas situaciones que son muy escabrosas, ¿no? O sea, defectos del neuroporo anterior. Entonces, más que nada me refiero con eso a familiares con defecto del tubo neural. Y el uso de anticonvulsivos también es una situación de alto riesgo para anomalías estructurales, ¿no? Sobre todo del neuroectodermo. Sin embargo, en el recuadro de la izquierda también les pongo otra de las utilidades que también puede reducir la aparición de ciertos tipos de cánceres infantiles como neuroblastoma, algunos tipos de leucemia y de tumores neuroendocrinos. Para todo eso va a servir la suplementación con ácido fólico, ¿no? Si se quiere prevenir alguna cosa que no sea anomalía estructural, bueno, ahí sí tal vez tenga un poco más de utilidad el uso de ácido fólico más allá del periodo en el que se produce el cierre de los neuroporos, pero aún así, por ejemplo, si se produce neuroblastoma, prácticamente los neuroblastos están presentes también desde más o menos desde, ese, desde esos días, ¿no? Desde la semana 3 a 4. Pero bueno, ya va a terminar este enlace, entonces les recuerdo, únanse con el otro y ahorita nos vemos, ¿no?